Dios es bueno. Un saludo para todos los que están en casa. Les mandamos un abrazo virtual. Gracias por acompañarnos. Y a los que estamos aquí, pues un gusto verles. Estamos muy contentos, muy bendecidos de estar ahora juntos, de ver ya en buenas condiciones a nuestro pastor. Hoy nos acompaña y bueno, pues sentimos mucha alegría de esto. También quiero comentarles que tuvimos en contacto con, gracias a Dios, lo que puede Dios hacer en los tiempos de pandemia, ¿no? Pero usted sabe que próximamente también tendremos nuestro congreso Somos Iglesia. En el tercer semana de noviembre vamos a tener nuestro congreso con el pastor Rafael Holland, su esposa, Juan Speaker, Roberto Evans. Estarán transmitiendo, desde luego va a ser virtual, pero gracias a Dios nos puso la oportunidad de estar en contacto con la oficina del hermano Marcos Barrientos, y el día 20 y 21 de octubre tendremos la visita a nuestra hermana Ivonne Muñoz y otras personas de parte del equipo de aliento de Marcos Barrientos, y tendremos una noche de adoración aquí. Tal vez el nombre no le suena, pero las canciones muy probablemente sí, porque Ivonne es una de las cantantes de más años con Marcos Barrientos y es la que ha grabado más cánticos con él, y viene con un deseo de adorar juntos, un deseo de buscar a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Así que pronto vamos a decirles cómo será la dinámica. Es completamente gratuito, solamente es un tiempo de buscar a Dios y es un regalo de parte de Dios para nuestra iglesia y para nuestra ciudad. Bien, en este tiempo que la educación es tan importante, que muchas familias de la iglesia tenemos este problema, esta preocupación de que nuestros hijos aprendan, este deseo también ferviente de nuestro pastor de ayudarnos a aprender más de la palabra con este reto de 10 capítulos estudiando. Es muy importante conocer el liderazgo de Jesús respecto a su aspecto de maestro. Hoy vamos a ver la importancia de la dirección de Dios. En Mateo capítulo 28, versos 17 al 20, es un pasaje que estoy seguro conocen muchos. Cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús estableció un trabajo de mentoría con los discípulos, una dirección extraordinaria. Pudo mostrarles el reino sin que ellos pudieran verlo propiamente. Él habló del reino, no lo podían ver, pero las obras de Jesús, los milagros, el encuentro, las palabras pudieron cristalizar lo que hay en el cielo y que es posible tenerlo en la tierra. Cristo es la salvación en persona. Los llevó de la mano en un crecimiento de 3 años, una maestría intensa, para después continuar a través del Espíritu Santo. Jesús no estaba interesado en hacer marketing, en vender una religión, sino en establecer cimientos verdaderos, cimientos poderosos para edificar su iglesia y que muchas generaciones pudieran llegar al conocimiento de Cristo hasta el tiempo de hoy. Por eso es muy importante que aprendamos la dirección de Dios, porque Dios espera que sigamos sus pasos y a su vez discipulemos a las naciones, discipulemos a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestra colonia, en pasos y en pro de la voluntad de nuestro Dios. Pero, ¿qué necesitamos para aprender la dirección de Dios? En Efesios capítulo 1, versos 15, habla de un elemento muy importante para poder aprender de la palabra del Señor. Así dice en Efesios capítulo 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La palabra de Jesús por sí sola no nos puede dar dirección si el Espíritu Santo no está en nosotros. Muchas personas que no conocen a Dios, pero que se dedican a estudiar, hay personas que saben de memoria la Biblia. Hay personas que conocen arqueología bíblica, hay personas que conocen y saben armar un sermón, pero no conocen el Dios de la Biblia. Porque la palabra de Dios está viva. Y para que opere en nuestros corazones es necesario conocer al autor de la Biblia, al autor, al creador, a Jesucristo. Esto es muy importante saberlo, porque Dios en su manera tan especial que es, y que bueno, Él es de una manera multiforme, que se comporta de una manera extraordinaria. En algunos casos Dios habla a través de una palabra sin necesidad de expresarlo, pero en la mayor parte es necesario saber que la palabra de Dios es necesario los ministerios, es necesario un maestro, es necesario un profeta, es necesario un pastor, es necesario la dirección apostolar, es necesario la Biblia. Nadie por sí mismo, es muy difícil que pueda ser discipulado. Es necesario seguirnos y apegarnos a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba de las lenguas, y que nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo a través de la evidencia de hablar en lenguas, esto es bastante importante, eso es muy bueno. Es extraordinario que la iglesia posea el hablar en lenguas, esa llenura del Espíritu Santo, y que hagamos uso de ello, que hablemos en lenguas terrenales, lenguas espirituales, y que podamos ser edificados nuestro cuerpo, nuestro espíritu de una manera personal y especial. Pero el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, dijo: miren, cuando haya el mover de Dios, cuando estemos reunidos, haya un orden en las manifestaciones de estos dones del Espíritu. Y yo sí les recomiendo, les aconsejo que hablen en lenguas, y si hay traducción mucho mejor, pero si hay profecía, yo deseo más que todos profeticemos, porque se revela la palabra de Dios. Esto no significa que los otros dones sean menores, sino la importancia de que conozcamos la revelación de Dios en su palabra, porque el énfasis en el hablar en lenguas es de igualmente importante que la manifestación del Espíritu Santo cuando la iglesia tiene revelación de su palabra, de tal manera que nos da un equilibrio en donde oramos en el Espíritu, pero también tenemos esa revelación, ese espíritu de sabiduría para poder comprender la palabra del Señor. Y esto es muy importante, porque vamos a ver desde qué perspectiva el apóstol Pablo escribe este fragmento en Efesios. Él, a través del Espíritu Santo, a través de la intimidad con Dios, a través de la revelación de quién era Dios, leímos una porción de la palabra, pero vamos a ver las dimensiones que el apóstol Pablo menciona y que vuelan nuestros sesos, ¿verdad? Que nos lleva a otro nivel espiritual y que confronta nuestra humanidad y que confronta nuestra vida en lo personal para trasladarnos al reino de Dios. En Efesios capítulo 1, lo vuelvo a leer, en el verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como consecuencia de ello, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que te des cuenta que tu vida tiene esperanza, que te des cuenta que tienes un llamado, y que en esta vida actual, dice, Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por lo tanto, podemos ver al apóstol Pablo no viéndose como una persona pobre ni miserable, sino que él ve al espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos ver y darnos cuenta que no somos miserables, que no somos pobres, que no estamos limitados, sino que viene la revelación de la palabra y te dice: aunque no tengas recursos monetarios ni grandes propiedades, tú tienes una herencia por la cual tú puedes tomarla y hacerla y disfrutarla y aplicarla en esta vida, de las riquezas de la esperanza, de las riquezas del poder de la presencia de Dios.
Y luego dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según el poder de su fuerza. De tal manera que cuando entregamos a Cristo nuestro corazón, cada uno de nosotros como embajadores del cielo nos convertimos en una poderosa arma de guerra, como una bomba nuclear, la cual está arropando el poder sin igual de un Dios creador, de un Dios que venció a la muerte, de un Dios que venció a sus enemigos y los exigió públicamente en la cruz del Calvario. Lo que abriga en mi corazón, lo que abriga en mi casa, lo que abriga en mi familia, lo que abriga en este territorio, en este lugar, es un arma poderosa de guerra en la cual hemos sido enviados por Dios con la potencia, con la herencia, con el respaldo para ir y explotar en esta nación y traer una transformación como nunca nadie la ha podido lograr, porque nosotros estamos conectados con el Eterno y estamos con una encomienda de establecer el reino de Jesús a pesar del avance de la oscuridad. Por eso cuando Jesús venga, por eso cuando el anticristo se levante, no puede estar la iglesia, porque uno solo de nosotros lo detendría. Porque en ese que estuviera el Espíritu Santo, la mínima parte del Espíritu Santo, Él no podría. Por eso es que la iglesia podrá ser arrebatada, porque no puede en contra del Espíritu de Dios, invencible, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay que tener esa revelación que la palabra nos demuestra. Y luego dice, la cual operó en Cristo. Y él entiende el mensaje del evangelio, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso es que la iglesia, al conocer la revelación de su palabra en un contacto íntimo con Dios, el COVID lo tiene que ver desde otro punto de vista. Los problemas financieros los tenemos que ver desde otro punto de vista. Las situaciones adversas y la oscuridad y las tinieblas los tenemos que ver desde otro punto de vista. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, siempre el Espíritu de Dios se conectará y nos revelará su voluntad en cualquier circunstancia adversa que nosotros estemos viviendo. La evidencia del Espíritu Santo como espíritu de revelación no se manifiesta en un mensaje bonito, un mensaje elocuente, una frase. Se manifiesta en esa capacidad de poder ver el reino, la luz en la oscuridad, la esperanza en la tormenta, la paz en el terror y cambios donde parece que nunca pudieran suceder, potencia en donde vemos debilidad, abundancia en la escasez, pero no con palabras bonitas, no con argumentos, sino como parte de ser embajadores de Cristo, como ese momento que Jesús tuvo ante la multiplicación de los panes. Y les lanzó el reto y probó sus corazones a sus discípulos y les dijo, ¿de dónde sacaremos para dar de comer a ellos? Y entonces sacaron cálculos y otros buscaron de manera inmediata panes y pececillos. De tal manera que nosotros, como un arma peligrosa de Dios, en el territorio donde nos encontramos, la oscuridad, las tinieblas y la escasez no la vemos desde nuestra perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva espiritual. Y aquí hay algo que Dios puede multiplicar y traer pan a los pobres. Aquí hay algo que puede Dios bendecir y traer transformación en mi casa, en mi colonia, en mi familia. Porque yo veo a través de la revelación de la palabra que Dios hace milagros, que Dios hace prodigios, que ha vencido al enemigo y que los ha exhibido públicamente. Y yo lo represento y el Espíritu de Dios está sobre mi vida. Yo sin Él no soy nada y Él lo es todo. Pero yo soy una herramienta, soy un arma en sus manos
para traer lo que Él pagó en la cruz del Calvario, y que muchas almas lleguen al conocimiento de Cristo, y que esta nación, esta ciudad, nuestra colonia sean transformadas a la luz de la palabra, a la luz de su voluntad. Porque la palabra que tenemos en nuestras manos, la palabra electrónica que posa en tu celular, brilla no por la luz solamente del celular, sino por el precio de la sangre bendita que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que no la derramó para que conociéramos una materia, una asignatura más, sino que nos apropiemos de la herencia del poder y la voluntad y la libertad en las tinieblas que Cristo nos ha brindado. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Juan capítulo 14, versos 23 al 26, hablando de la importancia de la palabra, Jesús nos dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice y revela: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si conocemos la Escritura y en la iglesia nos gozamos, celebramos su palabra, porque en la vida secular se nos olvida. Porque en la vida secular preferimos el pecado. ¿Será que realmente el Espíritu de Dios está sobre nosotros? ¿Será que el Espíritu de Dios verdaderamente gobierna mi vida? ¿Será que le doy el lugar adecuado a Dios en mi vida personal para que Él me enseñe todas las cosas y me recuerde sus palabras? ¿O qué es lo que estoy escuchando? Porque si yo voy, escudriño la palabra y me la aprendo de memoria, y en el mundo secular yo no amo a Dios ni amo al prójimo, y no busco lo santo, entonces tendré que preocuparme si realmente lo que yo tengo y hablo en lenguas y tal vez no lo sean, tal vez yo no tenga un lugar en mi espíritu, en mi corazón para Dios especial. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da esa revelación de lo que sucede alrededor nuestro. Tiene un contacto personal a través de su palabra y nos muestra lo que está sucediendo. Nos recuerda lo que sus palabras en los momentos difíciles. Pero cuando nosotros vamos tras el pecado llega a ser como unos ricos tacos de tripita, que para algunos nos gustan, otros tantos los detestan. Pero para los que les gustan es un rico sabor, un rico manjar, que si yo tuviera una mala alimentación, a la larga mi presión se volvería loca. Yo llegaría tal vez a tener cisticercosis en mi cerebro, unos bichos allí en el cerebro que pueden traerme una muerte grave o una lesión grave. Puede ser que yo a través de mis malos hábitos alimenticios pueda tener diabetes, cáncer, una mala muerte, porque yo decidí comer eso y otros alimentos que me generaban placer. Porque así es el pecado es sabroso, el pecado se deleita al momento, pero las consecuencias del pecado nos lleva a una muerte lenta, una muerte tormentosa, una muerte difícil, una muerte vergonzosa. Y cuando estamos esclavos a una pastilla para la presión, entonces nosotros nos lamentamos diciendo: porque no cuidé mi alimentación. Y cuando tenemos un diagnóstico de muerte, lloramos y reclamamos porque no hice lo debido. Lo mismo es con el pecado. Y el Espíritu Santo va y nos habla y nos dice: no camines esas sendas, no veas estas cosas, no toques lo indebido, no cuida el lugar donde te encuentras, no hagas nada por debajo del agua, no hagas nada a escondidas, no cuida tus emociones y lo que sientes en tu corazón, no guardes rencor, no tengas amargura. Porque todo ello te traerá enfermedad y muerte espiritual. Pero cuando le damos el lugar realmente al Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda a manejar nuestras emociones, y a través del conocimiento de su palabra y la revelación de su palabra nos lleva a su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es verdaderamente el Espíritu Santo más importante cuando atravesamos en la puerta de la iglesia. Y no quiero menospreciar el mover espiritual porque es muy importante.
Pero como dice el apóstol Pablo, yo les aconsejo que estén seguros, que tengan el contacto con el Espíritu Santo y que tengan el espíritu de sabiduría y que tengan el espíritu de revelación, porque eso nos conviene, porque nos hace peligrosos en el territorio donde podemos ser peligrosos, porque podemos generar cambios donde debemos generar cambios y donde le podemos entregar un fruto de alabanza al que espera que la iglesia responda con un gran fruto de alabanza y un gran trabajo de recolección de almas para que muchos sean ganados para Cristo, preferentemente los de nuestras casas. Y es que no es que no quiera el mundo, y no es que Dios no quiera que todo mundo se convierta, pero de manera humana, ¿a poco no amamos a nuestras familias, no? Y cuando nosotros hacemos, pues Dios empieza a bendecir, y desde luego que queremos un México para Cristo, desde luego que queremos Jalisco para Cristo. Pero la palabra del Señor solamente cobra vida para aquellos que tienen el Espíritu Santo, y para los que no lo tienen es palabra muerta. Dios, cuando tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación, Dios nos comienza a dar instrucciones. No son las emociones las que nos instruyen, no son las situaciones las que nos instruyen, no es la única alternativa que tenemos de salida la que nos instruye, sino una relación íntima con Dios, como lo que sucedió con Moisés en el desierto, donde Dios claramente le hablaba, como lo que sucedió con Noé con la barca, la estructura naval que él levantó, el arca que él hizo. Y es ahí donde Dios nos habla de manera personal, y Dios quiere hablarnos de manera personal a cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre ha estado ahí. La palabra de Dios siempre ha estado a nuestro alcance. El deseo de comunicarse de Dios con cada uno de nosotros ha estado a nuestro alcance, pero le hemos dado la espalda y hemos olvidado que tenemos el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que me explique Dios alrededor de toda la angustia que siento, qué es lo que está pasando, alrededor de toda la incertidumbre que tengo, qué es lo que está pasando. No sea que nos encontremos como el pueblo de Israel, que ante el desierto que llegó Josué y les dijo ya la descripción de los gigantes que se encontraban. Ellos se vieron a sí mismos como chapulines y empezaron a lamentarse y empezaron a desear cómo los trataban los egipcios, y vieron como bueno todo lo que tenían en su vida de esclavitud, porque no tenían revelación para entender lo que Josué sí entendía. Dios es más fuerte, Dios ha vencido, podemos con ellos, y el propósito de estar en el desierto y el propósito de luchar es porque Dios quiere un ejército conquistador. Es que Dios quiere que no perdamos lo que nos dé. Dios quiere fortalecernos, quiere llevarnos a una vida mejor. Pero cuando tenemos en la comunión con el Espíritu Santo, Él empieza a hablar acerca de nuestros sentimientos. Él empieza a explicarnos de lo que sucede cuando le damos ese espacio en nuestra vida para que Él pueda comunicarse con su iglesia. Pero cuando no lo es palabra muerta. Porque tienes la palabra, pero no tienes la disposición para darle el lugar de honra que Cristo se merece. En Juan capítulo 8, versos 25 al 32 dice: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió conmigo, porque Él que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis al Dios de la verdad, al Dios de la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad.
y conoceremos a Dios. Cuando leemos a la palabra del Señor, no es algo que tengamos que hacer, no es parte de la religión hacerlo, es conocer a Dios. Y cuando yo conozco a Dios, las cosas son distintas. Cuando yo conozco a Dios, las cosas se transforman, porque la Escritura nos muestra que cuando Él se reveló a la gente como Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, todos a su alrededor se rindieron ante su esencia. Yo creo en Él, yo creo. Y cuando viene esa revelación, entonces nosotros no tenemos que convencer a la gente para que crea, para que venga a la iglesia. Muchas veces nosotros vendemos una religión y no un encuentro genuino con Cristo. Porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, siempre vemos a alguien que se enamora de una persona, o a alguien que ve a alguien famoso, vemos cómo se comporta. La admiración que dice, la emoción que denota, la alegría que se muestra, el gozo y el orgullo que siente de haber conocido a algún artista, alguna persona famosa, alguien que anhelaba conocer, y nosotros le hemos conocido. Y cuando hemos conocido al Dios que ha salvado la tierra, cuando hemos conocido al Dios que ha diseñado esta tierra, ese gozo, esa alegría lo debemos de transmitir. Y la gente debería de decir de nosotros: ¿a quién conociste? ¿Por qué sonríes si todo está oscuro? ¿A quién conociste que estás contento y tienes expectativa y tienes esperanza cuando nadie tiene esperanza? ¿A quién conociste? Cuando la iglesia conoce a Cristo, no hay necesidad de decir tantos argumentos para que venga a la iglesia. Les vendemos un hábito y una tradición de venir a la iglesia, y a veces los traemos y aquí no conocen a Cristo, no porque no prediquemos la palabra, sino porque a veces no nos hemos dado el tiempo de mostrar ese brillo y esa emoción y esa intimidad de realmente conocerle. Porque Dios habla, Dios tiene experiencias personales con sus hijos, Dios responde a las oraciones, Dios da victorias en las batallas, Dios da revelación en los momentos oscuros, Dios da esperanza, Dios da aliento. Y si no tienes fuerza, Él da esfuerzo al cansado. Y si estás debilitado, entonces camina. Y si ya no puedes, entonces corre. Y si ya no puedes, levanta tus alas como águila, y vuela alto al territorio de victoria que Dios nos ha dado. Porque le conocemos, iglesia, porque le conozco. Y eso es una de las cosas muy importantes que la iglesia no puede perder de vista. En el momento que los judíos creyeron en Cristo, Roma estaba en el poder, seguían siendo esclavos, seguían pagando impuestos altos, había muertes por doquier, había guerra, había abusos. De tal manera que un soldado romano tenía derechos sobre el pueblo de Israel, y si había un judío, fuese quien fuese, tenía la autoridad de decirle: cárgame una milla, mis cargas. Y Jesús ante eso dijo: no, si te dicen una, cárgale otra más, por amor y testimonio a esos hombres, porque yo soy soberano, yo he vencido, soy Señor de señores y Rey de reyes. Pero esto llega cuando tenemos revelación de quién es Él, cuando tenemos revelación de su palabra, en donde descubro quién soy en Él, donde descubro la herencia que tengo en Él y el poder que yo tengo en Él. En Mateo capítulo 16, versos 13 al 19, nos habla de un momento espectacular. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Jesús, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un poder extraordinario a una persona que tiene una revelación de Cristo. Y Dios nos ha dado una herencia y una palabra, y espera que sea revelado a nosotros. Espera que clamemos al Espíritu de sabiduría. Espera que querramos que Dios nos revele ese poder sobrenatural que le otorgó a Pedro. Porque no es una fotografía de un momento, no es una promesa personal. Él le habla a la iglesia que tiene intimidad con Cristo. Él te habla personalmente a ti, que si tú sabes quién es Cristo, entonces estás revestido de una autoridad y un poder sin límites en la voluntad de Dios. Porque te dice a ti: las puertas del Hades no van a prevalecer en contra tuya. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu generación. Las puertas del infierno no prevalecerán en nuestra colonia, en nuestra nación y en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sepamos y entendamos quién es Cristo. Porque la revelación de la palabra comienza cuando veo a Cristo revelado. Y Cristo revelado nos otorga una llave. Y esa llave es una revelación que tiene autoridad, que tiene dominio, que nos da ese poder para establecer el reino de Dios en esta tierra, a pesar de la injusticia, a pesar de la escasez, a pesar de la oscuridad, y a pesar de la desesperanza, y a pesar de nosotros mismos. Así de poderoso es Dios. En Juan capítulo 1 versos 47 se repite el momento de la revelación, y nos deja ver que cuando entendemos la palabra del Señor, que cuando Dios se nos ve revelado, las cosas son extraordinariamente diferentes. La palabra del Señor se transforma. No sé si me pueden apoyar allá con el audio, porque dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi de debajo de la higuera, ¿crees? Y en esa revelación, al tener una llave, al verlo tal cual él era, escribió: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En un momento, cuando la higuera fue secada, Jesús hablaba una y otra vez con sus discípulos y les decía: si tuvieras fe, si creyeras en mí, aunque sea como un grano de mostaza, pudieras mover montañas. Si pudieras saber quién soy yo y el enorme precio que estoy pagando, la gracia que tengo sobre ti, el Dios tan bueno que tengo, que tienes tú, y el amor eterno que te tengo, entenderías que desde la perspectiva de tu Dios, yo veo que tú puedes hacer cosas mucho más grandes que yo he logrado, porque yo te diseñé, porque yo te amé, porque yo pagué el precio, y no hay obscuridad que pueda vencer la luz de la presencia de Cristo. No hay situación amarga, ni difícil, ni intolerante que pueda asfixiar el gran amor y el propósito de Dios sobre tu vida. No hay necesidad, escucha bien, no hay necesidad
tan honda y tan aguda que Dios no pueda saciar ni responder. Porque cuando Dios se revela, en el desierto vemos ríos de agua viva. Y en la angustia y en el dolor, en la aflicción y en la soledad, sentimos sus alas de cobertura sobre nosotros. Y cuando nadie tiene dirección, Jesús sigue marcando la dirección para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios no vale los 100 pesos, los 300 pesos, los 1500 pesos que hayamos pagado por la palabra que leemos. Vale el amor infinito de un Padre que nos ve a nosotros, esperando que entendamos que Él nos ha hecho libres y que Él, a través de nuestras vidas, puede transformar esta tierra y establecer el reino de Jesús. Así que en este tiempo voy a pedir que te pongas de pie, que levantes tus manos. Es un momento íntimo con Dios, donde le vamos a pedir a Dios: Padre, dame el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, un amor por la palabra, un amor de tu presencia, un amor, Señor, de ti, no de la oscuridad, no de las tinieblas, no de la necesidad. Espíritu Santo, aquí estamos tus hijos, y yo te pido por la iglesia, Padre, espíritu de sabiduría, ven en cada uno de ellos. Espíritu de revelación, ven en cada uno de ellos. Que tengan una perspectiva diferente en la necesidad, una perspectiva distinta en la oscuridad, una perspectiva distinta en esta pandemia tan difícil, una perspectiva ante la muerte, ante la escasez y ante la vida propia. Bendice a tu iglesia y dale ojos y entendimientos para poder abrazar tu palabra aquí cuando nos reunimos, pero 10 veces más cuando atravesamos la puerta y se necesita luz en las calles y se necesita pan en las casas. Que haya abundante bendición en los que tú les amas, porque el Cristo que nos ha salvado se nos ha revelado con un amor eterno, un amor especial y poderoso sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y si usted está agradecido, le da una ofrenda de aplausos al que se lo merece todo. A ti, Señor. A ti, Señor. Pues, amados hermanos, les amamos. Esperamos que podamos seguir creciendo y que podamos apreciar y abrazar este gran reto de aprender de la palabra. Así que anímense, tengan un fin de semana espectacular, lleno de bendiciones y de amor, y una semana de testimonios, porque Cristo está en casa. Cristo te ama y Cristo, Dios, se manifestará y revelará en tu vida.